y luego en un segundo momento vamos a tratar de estos conceptos, tratarlos de aplicar, a pensar juntos. Son cuatro opciones, cuatro temáticas que pueden ser otras, ¿no es cierto? Cada uno puede proponer, pero yo asocié un poco para llevar los conceptos a la práctica, pensé un poco en los movimientos sociales, los movimientos políticos y la diferenciación en las calles, por ejemplo, o en las organizaciones de la política, ¿no? ¿Cuál es la política por venir? Sería un poco, ese es un tema. Otro tema son las subjetividades, obviamente. Yo soy terapeuta, o sea, me interesa cómo pensamos los procesos de subjetivación, ¿no? ¿Qué tipo de subjetividad es la que vivimos? Y si es posible abrir algo otro. Difícil, pero bueno, está planteada la pregunta. También otro tema que podemos articular la presentación son con los dispositivos, fundamentalmente con el dispositivo de Estado, ¿no? Es decir, el rizoma o la lógica rizomática, si ustedes quieren, con la lógica del Estado y la lógica institucional. Y el otro tema es un poco desde la visión que nosotros pensamos y sostenemos el concepto de colonial, pensar también la cuestión colonial desde la visión rizomática, ¿no? Es decir, por ejemplo, de la centralidad de lo imperial, colonial, y las multiplicidades reprimidas, sofocadas, aplastadas de los espacios de los pueblos originarios y de los pueblos colonizados, ¿no? 4 temas para tratar. Pueden ser otros, pueden surgir, este es un espacio colectivo abierto y surge el tema que surge. Yo tiré estos 4 temas, digamos, pero pueden ser otros, ¿no? Voy a tratar ahora, si es que puedo, voy a poner un poquito para que podamos ver, compartir. ¿Se ve? A ver, díganme si se ve algo. ¿Se ve el esquema? Sí. Bien. ¿Se lee algo? ¿Pueden leer? Si se agranda la pantalla. A ver, voy a tratar de... lo que pasa, cómo agrandarla. A ver, un segundo que estoy recibiendo gente. Bueno, no importa, vamos a ver, no sé si lo puedo agrandar más. No tengo acá bueno, pero más o menos la idea es eso, es un gráfico que es el año pasado y sirve como ayuda a memoria un poco para pensar juntos. Primero, me parece que cuando hablamos de rizoma, no es una representación, o no la tomamos como una representación aislada, ¿no? Me parece que tiene que ver con la perspectiva que tienen estos autores de pensar la realidad tanto subjetiva, colectiva, de la naturaleza, de los objetos, del cosmos, ¿no? Habría como una especie de monismo, si ustedes quieren, ¿no? De una base que podemos llamarla. Este punto va a ser importante para que nosotros podamos a futuro trabajar esto. ¿Cuál es la composición de la realidad? ¿No? En este caso lo podemos pensar como que hay una base de una especie de materia intensa, materia vibrátil, dirían otros autores, ¿no? Que no es representativa, que está compuesta tanto por lo viviente como por los objetos, etcétera, etcétera, ¿no? Habría como una base. Y lo importante de comenzar por esto de la base de un sistema cosmológico, un sistema
de los objetos, de lo viviente, es fundamentalmente, me parece, para pensar que las cosas no son estáticas, que las cosas son dinámicas, que vivimos un mundo y un planeta donde todos los elementos están en interrelación. Fíjense qué diferente que pensar desde esta perspectiva para pensar, por ejemplo, la relación del sujeto, del humano, con la naturaleza, ¿no? Entonces, aquí esto da una base, estos autores me parece que comienzan a trabajar de esta forma. Por ejemplo, el concepto del cuerpo sin órganos, que es uno de los conceptos basales, complejo el concepto, pero ellos dicen, por ejemplo, que el cuerpo sin órganos es un elemento basal. Por ejemplo, el huevo, toman el ejemplo del huevo, el huevo que va a ser después un animal, por ejemplo, es decir, ya en el huevo, donde no hay representaciones, no hay elementos, no hay binarios, no hay nada, hay solamente diferencia de intensidades químicas, etcétera, ¿no? Es decir, en el huevo ya está todo el programa, si ustedes quieren, de el ser vivo que va a desarrollarse. Esto me parece que es fundamental, ¿no?, para pensar. Entonces, esta es una visión global. Yendo al concepto de rizoma, es fundamental, me parece que es una ruptura epistemológica. ¿Por qué? Porque el rizoma habla sobre lo móvil, habla sobre lo descentrado. Él toma como dos elementos, ¿no? La lógica binaria o la lógica arbórea. Toma el ejemplo del árbol. El árbol tiene la raíz clavada en el suelo, un tronco unitario, ramas, hojas, flores, etcétera, ¿no? Pero está todo centrado o autocentrado a un punto central que es el tronco raíz. Todo tiene esta línea jerárquica de abajo hacia arriba, ¿no? Lineal, y todo referencial. Es decir, si nosotros cortamos el árbol, es difícil que vuelva a crecer de la misma forma, ¿no? En cambio, la lógica rizomática, el rizoma que puede ser, por ejemplo, una papa. A mí me gusta el ejemplo de la papa, pues si ustedes dejan una papa un tiempo largo, van a ver cómo aparecen raicillas, ¿no? Entonces, si a la papa la cortamos en varios pedazos, de esos varios pedazos se pueden multiplicar, ¿se entiende? Entonces tenemos, por un lado, la lógica centrada, donde hay un punto central. En el psicoanálisis, por ejemplo, tenemos el complejo de Edipo, ya lo hemos visto varias veces esto, complejo de Edipo, donde el orden de interpretación de lo que le pasa al sujeto va a estar vectorizado en base a ese centro que es edípico, ¿no? En cambio, lo rizomático va por otro lado. El yuyo, que se dispersa en forma anárquica, pero que sea anárquico no implica que no tenga organización. Entonces, pueden participar Lina, etcétera. Entonces, el primer concepto que tenemos del rizoma es que es una composición de elementos que no están centralizados. Entonces, el rizoma no es estructural. Es decir, la estructura... Es una estructura horizontal. Claro. Y no jerárquica, ¿cierto? Y no jerárquica. Fundamentalmente, o sea, tiene organización, pero no tiene jerarquía. Exacto. Pero aparte, suponte que pueda ser horizontal, que no lo es porque ya el centro tiene una jerarquía, como tú bien dices. Entonces, cada elemento, su estatuto de elemento va a estar dependiente de la estructura central. Entonces, por ejemplo, toda lectura, a la manera de los autores, ¿no?, toda lectura de interpretación psicoanalítica va a tener siempre una referencia al complejo de Edipo, por ejemplo, o a los elementos, ¿no?, significante paterno,
complejo de Edipo, el otro materno, el niño deseante, la castración, la ley paterna, el nombre del padre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la estructura que ya está previa condiciona lo que va a suceder en un fenómeno. Bien, entonces tenemos por un lado que no es estructural, no es jerárquico, fíjense, no tiene un principio y no tiene un fin preestablecido. Es decir, a ver, ¿a dónde vamos? Lo que estamos pensando acá es qué nos pasa a nosotros como sujetos, qué nos pasa como sociedad, cuáles son los condicionamientos, cómo estamos colonizados por una genealogía, por una historia, por un otro social, ¿no? Cómo determina la dinámica social, la dinámica política, la dinámica de las subjetividades. Entonces, ¿cómo estamos acostumbrados? Tenemos un principio, la filosofía tiene allá por ¿no? los griegos, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre tenemos los fundadores, la religión, ¿no? Allá con el tema de Dios, con el tema de Jesucristo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, necesitamos esos elementos fundantes. Y aparte, ¿para dónde vamos? Como también preestablecido, porque lo que se forma como estructuración va a determinar hacia dónde vamos. Hay Marina y Armando quieren participar. A ver, Marina. Bueno, estaba Armando primero igual, ¿eh? Armando. Bueno, yo quiero completar un poco el pensamiento de Roberto con respecto al cuerpo sin órganos. Aquí los autores nos manifiestan que hay una multiplicidad de cuerpos sin órganos en donde las formas de pensamiento van a ser, se van a reproducir por los agenciamientos que tenemos del capitalismo, por ejemplo, la cosificación, todo lo que tenga que ver con la forma de vivir, la circunstancia, que es lo que buscan siempre los autores, qué es lo que soy en función de la circunstancia de la que estoy viviendo. Pero entonces, lo que tenemos que hacer nosotros para renovar ese cuerpo sin órganos, o ese nuevo cuerpo sin órganos, es quitarnos y sacarnos lo que es el sacerdote, el moralista, el facho, todos los conceptos que la cosa tiene en el gráfico. Luego entonces sí es importante que esa parte rizomática que explican los autores es justamente eso, también es una parte del rizoma que está invadiendo a las personas, ¿no? Puedo hacer un comentario para completar. Claro. Por eso, Armando, la pregunta, volvemos siempre a la pregunta, ¿no? La pregunta nuestra, ¿dónde estamos parados? Es decir, ¿cuál es la ontología? ¿Cuál es la ontología que se plantea? Venimos de una ontología del ser, todos sabemos, ¿no? Es decir, el ser monolítico, las categorías, el logocentrismo, de allá de la filosofía de los orígenes, venimos con esa carga, una ontología del ser. Estos autores plantean una ontología del devenir. ¿Se entiende? Digo, para ver los conceptos. Bueno, con respecto a eso, justamente era cuando estábamos hablando de cómo se compone el crecimiento rizomático. Cuando hablamos de estructura, en realidad hay una estructura, porque en lo dinámico hay una manera en la posibilidad de existir y de ser. Entonces la potencialidad está en la materia en sí misma, que es como el componente genético que tiene el rizoma, pero también en la posibilidad del ámbito y del hábitat para que desarrolle alguna de sus partes de determinada manera. Entonces me parece que en esta posibilidad de ser, frente a ese componente primigenio que sería su ADN, podemos llamar ADN en nosotros lo cultural y un montón de cosas, lo posible de ser frente a la oportunidad y la posibilidad es lo que tiene que dar la modificación, que no es ese lugar común y cómodo, sino es, como venimos hablando desde otros encuentros, es como las fisuras, el lugar, el intersticio,
para generar nuevas modalidades, nuevas formas, en base a esa forma que ya tenemos nosotros, de la cual tampoco podemos negarnos, porque somos seres humanos y como si fuera un cañaveral, las hojas van a ser esas mismas hojas, con esa misma morfología, pero se va a ir dando en una adaptación determinada a las posibilidades del medio. Eso es lo que yo siento. Exacto. Entonces, en base a eso tenemos que analizar cómo nos vamos a mover, y en realidad eso se hace bastante intuitivamente, me parece. Claro. Porque si empezamos a poner mucha razón en el pensamiento, las posibilidades van a ser repetir aquello conocido. Esa es mi visión. Claro, bueno, ahí está. Nena. Ahí está. Claro, ¿puedo decir algo, introducir algo? Sí. Quizás lo que venimos viendo entonces sería como que con Deleuze y Guattari, con estos conceptos, especialmente con el rizoma, que tiene que ver con los agenciamientos, con las líneas de fuga, abren a una lógica distinta a toda la tradición de la filosofía más dogmática, que pensaba que la realidad ya estaba dada y que entonces desde Platón en adelante había que conocerla, a lo que ya venía dado, y entonces había que representarla. Y para representarla había un sujeto que conocía un objeto. Y acá salimos de todo eso, esa es la gran riqueza, ¿no? Exacto. Claro. Y el punto de estructura, porque, a ver, el punto de estructura, ¿qué hace la estructura? Cierra. Claro. Totaliza y cierra. Pone los bordes, ¿no? Entonces ahí estamos complicados. ¿Dónde hay espacio para lo nuevo? Nosotros desde el punto de vista de la micropolítica pensamos que no pasa por ahí la cosa, ¿no? Es decir, lo rizomático no es cerrado, es abierto. No hay un devenir prefijado, ¿no? Seguro. Quizás, Roberto, acá es importante ver esto, que la filosofía más dogmática tradicional tiene siempre, hay como lo que se llama como un arjé, como un principio y hay una finalidad. Y acá no tenemos ni principio ni finalidad. Uh-huh. Y esta cuestión de hablar de intensidades, salir de la representación, también hace que las intensidades circulan, no hay principio ni fin. Bueno, y quizás, por ejemplo, hace esto. Yo quería seguir la línea que había planteado Marina. Disculpa, Marina, 2 minutos y te doy a vos. La línea que vos planteabas, el tema de los intersticios. O sea, claro, a partir de ahí se producen líneas de fuga. En esas líneas de fuga aparecen elementos interconectados, o sea, que se van conectando a través de los nodos. Y a partir de ahí va creciendo, o sea, que el rizoma se va expandiendo. A mí se me ocurre, por ejemplo, ¿por qué se me plantea este interrogante? ¿Por qué el Estado, que tiene una estructura jerárquica organizada y demás, no puede combatir, por ejemplo, a estas organizaciones criminales que están expandidas, que hoy por hoy es una problemática en la Argentina tremenda, que no son argentinos, el tema del narcotráfico? Yo no sé cómo están organizadas esas bandas y esas organizaciones que ahora se han unido en contra del Estado. Y el Estado, desde hace 40 años, que no puede combatir, no puede dar con eso. ¿Qué pasa? Pregunto. ¿Están organizadas rizomáticamente de alguna manera estas organizaciones criminales, estas organizaciones de narcotráfico, que el Estado no puede de ninguna forma ni siquiera combatir? O sea, puede combatir algunos elementos ahí, pero no logra desmantelar las organizaciones. Pero puedo decir algo, Juan José, el Estado, no sé si la finalidad del Estado es desmantelarlas, porque estas organizaciones son útiles para el Estado. Tenemos el caso de Ecuador, de Colombia. Exacto. Me parece que no las va a querer desmantelar y que tienen un funcionamiento rizomático, sí, porque además la lógica rizomática es utilizada por el capitalismo. Bueno, esa es una de las preguntas que habíamos planteado, la del Estado, ¿no? Las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, ¿son máquinas de guerra? No sé. Ahí la dejamos pendiente para cuando hablamos del debate general, ¿no es cierto?
Bueno, pero a ver, para cerrar los conceptos un poquito, ¿no? Tenemos Hay estructura. mucha gente que ha perdido la palabra. Que esperen. Que esperen. Tenemos entonces la cuestión de la lógica arbórea, que ligada a la estructura, ¿no? Ligada a la centralidad, ligada a lo cerrado, ¿no? Y tenemos por otro lado la lógica arbórea, ligado a lo abierto, que hay dos ontologías: la ontología del ser con sus categorías, la estructural, la arbórea, las categorías, y ahí tenemos el gran, uno de los, ¿cómo decirlo?, una de las grandes contaminaciones, que son los binarios, que son las categorías, ¿no? Ese núcleo binario, dualista, que genera todas las divisiones, ¿no? Hombre-mujer, hombre-naturaleza, sujeto-objeto, ahí estamos, eso es lo que hemos bebido. Entonces hay una matriz semántica que condiciona y es representativa de esta atmósfera genealógica, social, sociopolítica que vivimos. Hay una ontología del ser, una ontología categorial y que va muy afín a la macropolítica, con sus instituciones, con lo reglado, con lo normado, ¿no? Y por otro lado, me parece que aparece lo más rizomático, una lógica, una ontología del devenir, del orden de la creativo, la posibilidad que aparezca lo nuevo, pero claro, pero estamos formateados y nos cuesta, es decir, nos cuesta poner el cuerpo, mente y cuerpo, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo con categorías mentales, y el cuerpo y los afectos, ¿qué es lo que puede un cuerpo a la manera de Spinoza? Bueno, se abren un montón de cosas acá, ¿no? Entonces, otro ejemplo que a mí me gusta, que es el ejemplo del ajedrez y el juego del Go chino. El ajedrez, fíjense, primera cuestión, ¿no?, que me impacta. En el juego del ajedrez ya tenemos todas las piezas ubicadas en el tablero. Cada pieza en su lugar, cada una en su función y cada una en su lógica contra el contrincante. El juego del Go es un tablero que es mucho más complejo aún que el ajedrez parece ser, por su orden de combinatorias, pero el tablero está vacío. Se comienza a jugar con una primera ficha, ¿no? Una primera piedra, o como le quieran llamar. En el ajedrez, todas las fichas son diferenciadas. Está el caballo, el rey, la reina, los peones, etc. En el Go son todas iguales. No hay mundo de la representación en ese juego, quizás. Claro. Entonces tenemos lo cerrado, lo reglado, todas las combinatorias están preestablecidas, por eso en el ajedrez uno puede, ¿no es cierto?, también en el Go, pero es otra forma, porque habla del territorio. Porque lo que vale ahí es cómo ocupar el territorio, ¿no?, hacia al otro. Por eso es decir, está más cercano a la guerrilla, si ustedes quieren. La guerrilla estaría del lado del Go y las guerras institucionalizadas, ¿no?, estaría más del lado del ajedrez. Digo, no sé si aclara un poquito el tema. Sí. Me parece que ilumina un poquito. Hay otras diferencias, ¿no es cierto? Pero digo, para lo que estamos viendo, me parece que sirve y vale. No sé quién. Varias manos. Hay varias manos. Diana, hace tiempo que levantó la mano. Guillermo. A ver si cualquiera de los. Creo que estaba antes, bueno, no importa. Sean breves, por favor. Sí. Abrí el micrófono. Yo, hablaste. Sí. Vos. Lo que estaba pensando es en relación a esto. En primer lugar, estaba planteándome en relación a lo que había leído, de qué queremos descolonizarnos, porque las categorías que utilizamos para este análisis son categorías
eurocéntricas. En el caso de Guattari, a mí me interesa mucho lo que toma Dussel de Guattari, porque toma la idea de rizoma, llamándolo el eslabón semiótico y semiológico. Dussel agarra este concepto de estos dos autores muy interesante para armar un rizoma entre la ciencia, la ética, la filosofía y las emergencias sociales y políticas. Y a mí me resulta muy interesante porque esto engancharía con la actualidad, porque ¿qué es lo que él plantea? Plantea de que no se puede desarmar alguna forma de mirada de la realidad sin saber la historia y de dónde venimos. ¿Por qué? Porque acá nosotros consideramos el ser de una forma muy diferente a cómo se concibe en Europa. Es igual que el yo latinoamericano no es el yo europeo y eurocéntrico. ¿Por qué? Porque acá se ha utilizado mecanismos de secuestro y de matanza y de muchas cosas que tienen que ver con métodos colonizadores que quedaron en la subjetividad. Entonces la subjetividad latinoamericana que ha sido conquistada desde internamente, ¿no? No se puede equiparar a la subjetividad, digamos, que han vivido en otros lugares, ¿no? Me parece que esto es interesante, la metodología que él llama la analéctica, que es tomar del marxismo una parte, empezar a analizar otros conceptos con otras categorías que son total. Yo me dedico a la salud, por ejemplo, el tema de la dependencia con los manuales diagnósticos de Europa y de Estados Unidos. Y a veces yo me pregunto, he tenido pacientes donde el susto en Latinoamérica es lo más importante, nunca se ha tomado el susto como algo importante. Entonces, a veces me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué le dan un diagnóstico que tiene que ver con Europa cuando en realidad en Latinoamérica se utilizan otras categorías? Bueno, estas cosas a mí me hicieron pensar en la importancia que tiene esta forma de mirar el mundo rizomática, ¿no? Este desordenamiento que en realidad no es desordenamiento, es una desterritorialización para volver a territorializar desde otro lugar, desde un lugar que no nos dicen los iluministas cómo tenemos que funcionar, sino que nosotros tenemos que inventar una forma que sea netamente nuestra, latinoamericana. Esto quería agregar. Y por otro lado me hice la pregunta, ¿por qué digo esto? Porque ¿cuáles son las consecuencias prácticas de las teorías que vinieron de utilizar las categorías europeas? ¿Cuáles son? La muerte. Es decir, nunca pusieron en el centro la vida, siempre pusieron estas categorías, no la mirada hacia las clases oprimidas, sino siempre en función de unas clases unos pocos que han tenido el poder, el conocimiento y el saber del ser humano, ¿no? Desvinculado de la naturaleza. Bien, bueno, sí. Totalmente, pero quería articular un poquito lo que decía Liliana. Totalmente de acuerdo, obviamente. Si vamos de lo colonial, acá hay toda una estructura histórica, etcétera, que hace a las lecturas, hace a los significantes que andan dando vueltas, a las representaciones, etcétera, ¿no? El poder, etcétera. Yo me hago una pregunta, no sé si la podremos contestar ahora, que es un interés, me suena mucho lo de Rodnik, por ejemplo, para pensar, pero ¿de dónde viene? A ver, si nosotros tenemos el orden molar en contraposición a molecular, ¿no es cierto? Lo rizomático es molecular, es decir, son elementos activos, ¿no es cierto? Partamos una cosa. Es didáctico esto de molar y molecular o rizomático y arbóreo como separados.
Esto está entrelazado, no existe nada rizomático específicamente. Todo tiene su punto de cosa rizomática y su punto de arbóreo, es decir, están entrelazados. Lo que pasa es que hay una gran predominancia de lo arbóreo. Entonces, lo rizomático está como aplastado. Entonces, ahí tenemos una complejidad. Bueno, pero pensando, porque acá vamos a los elementos que faltan agregar acá para pensar lo rizomático, ¿no? Que los elementos son heterogéneos. En la lógica arbórea, los elementos tienen que tener una hegemonía. Es decir, el punto central, el significante amo de una estructura es el equivalente general. Es decir, todo tiene una equivalencia respecto al punto central. ¿No es cierto? Entonces, esa es la estructura. Entonces, me parece que lo rizomático tiende a pensar que pueden convivir elementos heterogéneos en una misma composición. Entonces, ahí va la cosa. Ahí tenemos un elemento. Mi pregunta, quizás no sé si es para responder en este momento, pero para mí porque creo de dónde vienen las intensidades, porque acá lo que también se omite es el cuerpo con sus intensidades, con sus sensibilidades, ¿no? Entonces, la pregunta, me parece, para mí por lo menos, es ¿de dónde viene? ¿Dónde tenemos esa virtualidad que hablan los Deleuze y Guattari? Esa virtualidad. Es decir, hay póngale, está un poco gastado el concepto, pero de lo inconsciente, ¿no? Hay una otra escena, hay un otro elemento que está censurado y es donde puede generarse lo nuevo, porque si no, ¿de dónde aparece lo nuevo? ¿De dónde aparece lo creativo? ¿De dónde aparecen las grandes fuerzas, ¿no? Creativas, colectivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y no es un inconsciente puro, pues ya estamos hablando que puede haber un inconsciente fascista, como un inconsciente revolucionario, creativo, ¿no? Entonces, tenemos un inconsciente de la manera Rodney capitalístico, ¿no? Bueno, en Argentina, la votación a Milei, ¿no? Es decir, no sé si, no es para hacer una interpretación solamente del inconsciente, pero, a ver, tiene que haber, de alguna forma, una topología que articule, es decir, que saque la parte molar de nuestra estructura psíquica, que es la parte consciente, preconsciente, donde están las representaciones, la sintaxis, la gramática, ¿no? El pensamiento común, el pensamiento colonizado, y hay otro elemento que es el inconsciente, que sería más molecular, más con otras intensidades, que tiene otra lógica diferente. Ya desde Freud lo planteaban, otra lógica diferente. Entonces, pero no lo podemos cerrar en un monismo del sujeto individual. Es decir, hay un sujeto que va construyéndose a partir del otro social. Ese otro social que no entra solamente por las representaciones conscientes, entra a lo inconsciente. ¿Se entiende? Es decir, hay una relación, por eso es tan colonizado y los fenómenos de las relaciones de poder las capturas de relaciones de poder ahora son tan sutiles porque trabajan en otra cuestión. Podemos entender todo lo que pasa, podemos ser con representaciones combativas, revolucionarias, etcétera, etcétera, y somos totalmente dogmáticos. Entonces, hay unos elementos más inconscientes. A mí me parece que es importante porque le da otro espesor al pensamiento, ¿no? Si conectamos digamos, la gran parte de la subjetividad, que es la parte inconsciente, porque lo consciente es una superficie pequeña, con toda la travesía genealógica que tienen los sujetos, los colectivos y la sociedad, a partir de también esos elementos que están por fuera del orden de la representación. Bien. Roberto, ¿puedo decir algo? Sí. Capaz que un poco tiene que ver con lo tuyo y capaz con la Liliana. Sí. Yo creo que es cierto que Deleuze y Guattari son franceses, no obstante, a mí me parece que ellos vienen a proponer una lógica distinta a la moderna, europeizante, y abren a otras lógicas, y es de aquí que estas lógicas, por fuera de la representación, la lógica
del mundo, de lo presente, una especie de realismo, vitalismo, materialismo. Son lógicas que se ven mucho más en nuestra América, y hay un autor que aparte de Dussel es Ribeiros de Castro. Eduardo Ribeiros de Castro y Débora Danowski trabajan él de Ribeiros de Castro con Metafísicas Caníbales, en donde clarito dicen, cuando no habla de el multiculturalismo, sino que habla de un multinaturalismo. Son muchos cuerpos de distintas formas y hay como una sola humanidad. Entonces ahí se pueden dar transformaciones, y él da ejemplos claros, que también lo da Eduardo Cohen, el ejemplo del jaguar, cuando le dice al antropólogo: duerme boca arriba, no duermas boca abajo, porque si duermes boca abajo el jaguar pasa y te está escapando y te va a cazar. Sí, lo retoma en cómo piensan los bosques también. Claro, entonces todas estas lógicas son lógicas no representacionales, y tienen que ver con lo rizomático, tienen que ver con lo transversal, con lo heterárquico. Hay otro concepto de la muerte, hay como una especie de espectralidad, no está ni vivo ni muerto, ni es humano, ni del todo animal. Entonces una montaña tiene vida. Y entonces salimos de este mundo del estructuralismo y de la representación. Entonces, si uno hace un poco una especie de ordenamiento filosófico, Deleuze y Guattari son postestructuralistas. Y estos antropólogos que vienen acá y estudian, porque está Pierre Clastres también, que aporta muchísimo, estos antropólogos están en lo que se llamaría las ontologías, como unas ontologías que empiezan a darle ser al animal, a la montaña, al jaguar. Entonces se amplían las ontologías y van más camino al posthumanismo. No posthumanismo en el sentido de que la máquina con el humano con la máquina van a crear la inmortalidad, sino el posthumanismo en el sentido de que todas las existencias dependen de la tierra, de esta tierra, de la Pachamama. Por eso me parece que autores como Deleuze y Guattari, también está Bruno Latour, que aunque es europeo también aporta, si es bien leído y aplicado a América, todos esos autores nos sirven, porque salen de la modernidad, salen de la estructura, de la representación. Bueno, ahí Lina, alguien dice, nos retaron, que dicen que hay varios levantando la mano hace tiempo. Pero dos cosas. Primero, esta primera es la presentación conceptual, después vamos a abrir un poco al debate, pero salió así, no hay problema. Pero digamos, la idea original era plantear un poco los conceptos para que después discutamos a partir de puntos referenciales conceptuales, ¿no? Pero Marina y Armando no bajaron la mano o la volvieron a levantar. Hay mucha gente que habla, bueno. Cada una habla de Marisol. Yo la volví a levantar porque quiero hacer una aportación. Creo que Liliana le aporta algo interesante con respecto a Dussel, porque Dussel tiene la característica que abreva de muchas fuentes filosóficas, del marxismo, del Rousseau, de Deleuze y Guattari, y por ejemplo hay un pensamiento de él muy interesante filosófico que habla de que tenemos nosotros como Latinoamérica buscar las fuentes de los pueblos originarios. Y él hace un concepto muy fuerte, que es mandar obedeciendo, que es casi como la manera mágica de que podemos cambiar a Latinoamérica. Obviamente, aparte habla de la participación de los ciudadanos. Su filosofía es muy completa, tiene más de 20 libros, es un hombre muy inteligente, y creo que aquí lo rizomático de él viene siendo cuando ve la rostricidad. Nosotros, cuando leímos a Deleuze, la rostricidad maneja dos ejes. Uno es la significancia, que son los significados que se van a la pared blanca cuando nosotros agenciamos ideas nuevas, queremos cambiar. En ese momento podemos cambiar la subjetivación de tal forma que el agujero negro ya adquiere una nueva conciencia. Hay dos ejes muy importantes en la rostricidad. Entonces, creo que vamos a ver a Dussel, estaba diciendo, ¿no, Roberto? Sería muy interesante. Está programado para abril, Dussel. Ya voy a subir los programas.
Dussel está programado ahora para abril. Sí, entonces la rosecidad viene siendo pues casi como que va a transformar los cuerpos sin órganos. Bien. Pero fíjate, el ejemplo que trajiste vos, que trae Dussel, pero que también responde al zapatismo, ¿no? Mandar obedeciendo, es una ruptura. Es una ruptura de la dualidad mandar-obedecer, ¿no? El que manda no obedece y el que obedece no manda. Esa es la lógica arbórea, la lógica de la estructura, la lógica del significante amo. Mandar obedeciendo rompe con eso. Es una ruptura asignificante donde tenemos que el que manda obedeciendo y obedece mandando, ¿no? Hace añicos ese binario estructural, fijo, jerárquico, excluyente, porque como todos los binarios siempre hay uno de los binarios que domina al otro, ¿no? Entonces, muy bueno, recordar ese me cae justo acá porque es absolutamente micropolítico, ¿no? Ante la macro de las figuras establecidas, ¿no? Bien. Voy a ser cortita, ¿puedo? Sí. Una cosa era que cuando hablaban del rizoma, ¿no? Con respecto a lo que sería la diferencia con el arbóreo, ¿no? Esta posibilidad de multiplicarse, de seguir siendo, y para mí entonces lo importante ahí es la vida como principio, cuando hablaba de Liliana, ¿no? Este sentido de la vida. Y cuando ella mencionó que no hablamos del miedo y del terror, yo creo que estamos tenidos de miedo y de terror. Y nos abisma. A mí en lo personal, por mi propia experiencia de vida, lo siento, recién ahora más grande empiezo a darme cuenta de lo que uno ha sido víctima, dentro de todas estas situaciones que se han sucedido dentro de nuestras historias de constitución ciudadana, como patria, como nación, como país, ¿no? Y como conformación de todo eso. Así que estoy como vivenciando eso y empezando a entender, ya grande, y lo escucho en mis propias hijas que te vienen de esas realidades, ¿no? Como cuando acá en Argentina decía, bueno, si yo hubiera estado en otra época, yo hoy sería un desaparecido. Y esto pasó cuando ganó mi ley, decir, bueno, ¿cuál es el compromiso con la vida? Por otro lado, lo otro que quería mencionar era esta cuestión de los extremos, ¿no? Arriba, abajo, la raíz, el tronco y el árbol. Y en realidad siempre estamos olvidando de los espacios intermedios, ¿no? Como el péndulo. Entonces, cuando empezamos a observar los espacios intermedios entre estas relaciones de extremos, la vida está en los espacios intermedios. Es como el pulso de la tira. Entonces, tenemos que empezar a pulsar por otro lugar y a ver otro lugar, que tiene que ver con nuestra esencia humana, donde está el sentimiento, donde está la carne del corpóreo, donde está la razón. Entonces, empezar a habitar esas, no sé si teología o tantas más cosas, no sé cómo decirlo, ánimos, lo que sea, que conforman nuestro propio ser, que tendría que ver con esta visión más animista y más latinoamericana y más también de otras culturas, de otras tierras que desconocemos. Recuerdo que en África también pasa, en otros lugares ha pasado, y en pueblos mucho más antiguos, porque entendamos que Europa ha tenido muchos ciclos de evolución, que no sabemos si la evolución es evolución o evolución, depende de a dónde la razón lleva a perder los lugares más primigenios, ¿no? De nuestro contacto con las cosas esenciales que son la vida. Bueno, y ese entremedio que dices tú, es casualmente el concepto central del rizoma, ¿no? Va entre los árboles, ¿no? Entre los árboles pasan los yuyos, la hierba, que se desplaza en forma no prefijada, ¿no? Y fíjate, volviendo a los zapatistas y al tema de mandar obedeciendo, porque lo que tenemos que ver, y falta otro concepto que me parece interesantísimo, fundamental, que porque estamos hablando lo arbóreo y lo rizomático, las dos lógicas ahora, pero están entrelazados. Entonces ya hay una predominancia de lo arbóreo sobre lo rizomático en nuestra constitución subjetiva, en los colectivos, en la estructura social, en la dinámica de lo cotidiano, ¿no? La lógica
arbórea prevalece por sobre la lógica rizomática, pero hay puntos de fuga, y acá está el otro concepto fundamental de los autores. Hay puntos de fuga, ¿no? que también están permanentemente, porque, digamos, lo molar, lo arbóreo, lo estructural, no puede, ese tejido de poder, no puede sofocar todo lo viviente, todo lo estructural, todo lo que estructura. Hay puntos de fuga, se infiltra por los agujeros, por los intersticios de la estructura, se infiltran los puntos de fuga, las intensidades, las emergencias, el sujeto que crea una obra de arte, un espacio amoroso, a la manera de Badiou, ¿no? Un movimiento en las calles, el 8M que vivimos, ¿no es cierto? Y ahora podemos tocar esto, ¿no? Porque ya podemos entrar a las temáticas, no estamos en las temáticas, pero digo, por ejemplo, en las políticas. Si ustedes recuerdan cómo eran las movilizaciones políticas antes, eran las organizaciones partidarias con sus banderas, luchando por el frente de la movilización, peleándose entre ellos, ¿no? ¿Quién la tiene más grande ahí, ¿no? Y por ahí gente suelta, pero todos, es decir, la política era partidaria. ¿Cómo es la política ahora? Más allá que siguen los vestigios, ¿no es cierto?, de todo esto, pero fíjense ahora, vayan a una movilización, hay gente pintada, con música, se trata de excluir todas las banderas representativas identitarias, ¿no?, del partido tal, del partido tanto, es festivo. Es decir, hay otra también emergencia mucho más micropolítica que la macro estructurada de arriba hacia abajo, de cómo debe ser una movilización en las calles. El movimiento feminista fue uno de los primeros y ya está a la vanguardia de estas rupturas micropolíticas sobre las formas preestablecidas de cómo caminar las calles, cómo habitar las calles. El nombre de María feminista está muy lindo. Claro. Porque un poco muestra esas intensidades, ese movimiento. Totalmente. Es masa. Y desborda. Claro. Es como una manada. Sí. No sé qué les parece lo político, pensando de la lógica arbórea y de la lógica rizomática. No sé qué les parece. Participen. Ahora tienen que participar. Dice Liliana decía 400.000 personas. ¿En qué? Eso, tenés el micrófono muteado. En el 8M hubieron más movilización de 400.000 personas que la movilización de la CGT, pero también la forma de organización fue totalmente diferente, porque las mujeres nos movemos en el Día de la Mujer en forma, digamos, no ordenando, no verticalista, sino en forma horizontal, porque formamos redes. Claro. Entonces ahí a mí me parece que cuando vos pediste, digamos, los ejemplos, qué sé yo, se me ocurrió el ejemplo de la marcha del 24 de la CGT, claro, que era también el orden y mando de toda la historia de lo sindical, que viene con otra estructura. Y estas formas de redes en donde se hicieron asambleas y multisectoriales por todos lados, en todas las plazas, y donde la convocatoria fue diferente. Esto quería decir. Claro, otro ejemplo. Lógica, ¿no? Y acá también entraría el tema del género, en el sentido de que esto femenino tiene una tendencia a tener un poder más transversal. Y sale de la lógica fálica, centralizada, vertical. Claro, sí. Bueno, pero el 2001 también es otro ejemplo, ¿no? De lo micropolítico en sus manifestaciones en las calles. Pero bueno, y las asambleas. Recuerdo Luis Zamora, ¿no? Que era, bueno, por ejemplo, Luis Zamora era un líder del movimiento trotskista. Que era el representante de toda la movida trotskista, y sin embargo se bajó de ese lugar de poder, de ese significante uno, ¿no? Y se bajó con las asambleas populares y pensó que hay otra política, y así, no sé actualmente cómo está. Casualmente lo convocamos, y está muy atareado ahora con el tema de, bueno, con todo lo que se vive, ¿no? Así que, pero bueno.
Bien. ¿Algo más sobre lo político? Yo creo que a mí me parece que quedamos capturados del modelo de democracia indirecta cuando empieza la modernidad con todo el contrato social. El contrato social de Luc, Montesquieu, Rousseau, que se cede el poder para ser representado, pero en realidad se pierde al ceder el poder para ser representado. Hay todo un desarrollo de esos conceptos, dentro de los cuales entraría el contrato sexual, con ese contrato social. Esto habla una autora que es Carol Pateman, que habla del contrato sexual, que daría lugar al contrato social, donde las mujeres en la distribución del trabajo pasan a un lugar inferiorizado. Y todos estos autores del contrato social eran muy machistas, tomaban a las mujeres como que no tenían alma por poco, al estilo cartesiano. Entonces, bueno, a partir, esas son las democracias indirectas, y estos movimientos rizomáticos que nos habla Roberto hablan de estas democracias directas, participativas, transversales, que son las de los zapatistas, las de los pueblos kurdos, que son experiencias nuevas. Exacto. Pero solo de los pueblos originarios. Bien. Mirta Bruno. Está muteada, Mirta, el micrófono. Estoy muteada, perdón. Además mi nieto me ha tirado el aparato para que me vea un poco mejor. Bueno, no, yo estaba pensando en que hay pocas convocatorias que puedan generar una movilización como la del 8 de vamos a ver la del 24, creo que la del 24 de marzo también va a ser importante en número, ¿no? Y son convocatorias que atraen a muchas personas que no están encasilladas en una organización, ¿no? En alguna organización. Ahora, cuando hay convocatorias de la CGT, que no es la CGT, en realidad fue de las 3 centrales, hubo múltiples convocatorias en la del 24 de enero, pero solamente se ve periodísticamente, digamos, la movilización de la CGT. Ahí también concurrió mucha gente suelta, y las organizaciones sindicales convocan en la medida en que puedan movilizar, además, ¿no? Porque hay que tener dinero para movilizar. Vos no podés venir desde Entre Ríos si no pagás un micro, ¿no? Por eso que las mujeres ahora desde muchos lugares se movilizaron en tren, medio gratuitamente. No sé si fue tan así porque yo me quedé en La Plata. Bueno, hay unos videos, mientras, perdón, te corto ahora, después sigue. Hay unos videos donde pasan los molinetes del tren, creo que son, ¿no? Como un acto, me parece simbólico, una pragmática, es un acto ahí, un acto político más fundamental, ¿no? Saltar todos estos molinetes con todos los aumentos, ¿no? Porque es representativo de los aumentos y todo esto de... Sí, es verdad. No, quiero cerrar con esto, que el movimiento de mujeres estuvo medio aletargado después de conseguir en la movilización y en la agenda, después de conseguir la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hubo como cierto letargo que ahora el sacudón lo da Milei, ¿no? Como para armar una cosa muy potente, que son fenómenos sociales que por ahí no se repiten, como no sé, el primer ni una menos. Esto fue una cosa imprevista, y a lo mejor tiene que ver con esto de las líneas de fuga, los puntos de fuga que ustedes estaban hablando, absolutamente imprevisto. No, eso nada más quería... Bueno, pero fíjate, es que no hay esto también es un hecho estructural, entre comillas, ¿no? Es decir, no hay emergencia acontecimental, como los movidas o pequeños acontecimientos, tomémoslo así, donde hay una amplia expresión, ¿no? hay
hay una sintonía de las producciones deseantes de colectivos que van juntos ahí con el contagio. Otro concepto me parece micropolítico muy importante, el contagio, para poder avanzar todas juntas, o todos juntos, o todos juntos. A ver, pero me olvidé lo que iba a decir. Vos ibas a decir capaz lo del contagio, que estábamos hablando de Gabriel Tarde, que hablaba del contagio y lo toman Deleuze y Guattari también. No, bueno, no importa. No importa, era algo ahí. Ahora sí me acordé. Que estas emergencias de las intensidades, otro concepto micropolítico, otro concepto de estos autores, las intensidades que emergen por los intersticios de las estructuras, de las estructuras morales, tanto representativas de las subjetividades como con el medio social, no son permanentes, son como flujos que aparecen, emergen, vuelven y luego vuelven a aparecer, ¿no? Lo importante es que vuelvan a aparecer, este es el tema. Y por otro lado, en general son capturadas, por ejemplo en Chile tenemos el ejemplo, ¿no? Las grandes movilizaciones que empezaron en las escuelas, en el contagio se generó, ¿no? Se expandió el movimiento y pasó ya no ser una cosa de consignas escolares y pasó a ser toda una cuestión de la Constitución, y después son capturadas por la voracidad de la clase moral política, ¿no? Entonces, y ahí quedan atrapadas en la red, ¿no? Es muy fuerte la red del poder. Marina, Lupa y Gorri, hace rato que levanta la mano. Marina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No, recién ahora levanto la mano, pero lo escucho. Lina me hace sentir mal que no le doy la palabra, esa es la realidad. No, porque en realidad recién ahora pude ingresar en el net para escucharlos a ustedes, esa es la verdad. Tengo ganas de leer a los autores que ustedes dijeron, de Luz y los demás, pero bueno, tengo mucha actividad y recién ahora puedo escucharlos y aportar un poquito. Lo que decía Liliana es muy importante, lo del encuentro del 8M. Bueno, yo soy de La Pampa, vivo en el medio del campo, imagínense, pero lo más importante es que las redes son muy importantes, las mujeres, y la cuestión histórica. Una cosa es vivir en el medio del campo y otra cosa es vivir en Capital Federal, en las grandes ciudades, ¿verdad? Entonces, recién ahora, de a poco, las mujeres se están sumando para participar. Obviamente que todas luchamos hace muchísimos años por nuestros derechos, pero el hecho de participar, ¿no? Lo presencial es muy importante. Y eso fue muy importante porque, me invitaron de un pueblo por acá cerca, más chiquito donde yo vivo, y fue algo muy importante de todo lo que se habló, ¿verdad? Y obviamente el hecho de luchar mucho más en frente de un presidente que está en contra de todo lo que luchamos nosotros desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, eso me pareció muy importante. Y también había comentado un poquito lo que comentó Lina por la cuestión del narcotráfico. Bueno, yo mencioné algunas palabras ahí en el chat. Sí, en el chat. Bueno, yo siempre menciono la cuestión histórica, soy socióloga, entonces siempre hablo con mis estudiantes la cuestión de uno de los tráficos de narcotráfico, ¿no? Que lamentablemente desde el norte se expandió hacia el sur, y lamentablemente lo estamos viviendo por acá cerca. Nosotros somos de La Pampa, no vivimos de esa forma, obviamente que no, pero sí en Santa Fe. Me lamenta muchísimo lo que está pasando en una provincia tan rica como nosotras, como La Pampa, provincia de Buenos Aires y de Córdoba, que es la llanura pampeana, como se dice, y digo, ¿qué pasa con el Estado con eso, no? Y es como dijo Lina en un momento también, es como que el Estado acompaña este sistema capitalista conjunto con la globalización y el tráfico de drogas. Bueno,
Yo viajo mucho también a Colombia, yo participo en congresos internacionales que me invitan y expongo mis trabajos. Sí, es gente que está luchando desde mucho tiempo, es como que el Estado no puede tocar nada la cuestión del narcotráfico, y eso es gravísimo. Y gravísimo lo que está pasando en Rosario, muriendo gente inocente, es muy grave, gravísimo. La verdad que no sé qué va a pasar realmente, y más con un presidente que tenemos que no creo que vaya a apoyar mucho para que se pueda eliminar o intentar eliminar semejante caso. No, está en su salsa represiva. Pero tres cositas, o dos cositas. Una, por favor, ¿saben qué pasa? Quiero saber un poco la gente que está participando, no sé de qué forma lo pueden hacer. Me gustaría que me manden, porque están todos los grupos, pero ¿qué pasa? En los grupos de WhatsApp, que hay muchísima gente, en muchos casos tengo solamente los números telefónicos y no tengo los nombres. Así que me gustaría, si me pueden mandar por el privado, o sea, soy coordino del grupo de WhatsApp, si me pueden mandar su nombre, que participaron, simplemente nombre, así yo los agendo por su nombre y no por un número telefónico. Eso me gustaría. No sé qué otra forma puede haber para poder comenzar a ver quiénes participan, ¿no? Por un lado. Por otro lado, me parece que es importante lo que decía del agrupamiento, la juntada que han hecho en La Pampa, ¿no? Y acá tenemos que ver también la visión macro y la visión micro. La visión macro es que solamente tiene importancia las movilizaciones políticas que toman grandes dimensiones. Esa es la ecuación de la política institucional, la política estructural, la política partidaria. En la micropolítica todo hecho es político, y los pequeños grupos que se juntan en La Pampa o en cualquier lugar tienen la misma valoración, ¿no? O por lo menos tienen una diferencia, pero no es una diferencia de valor. Me parece que eso es una diferencia de valor jerárquico. Por eso nosotros consideramos que la micropolítica también es cuando uno se levanta de la cama, va a tomar, bueno, todo eso es político. Y ahí nos vemos cómo estamos colonizados, cómo reproducimos al sacerdote, reproducimos al facho, reproducimos al censor, reproducimos al policía, reproducimos al dogmático, reproducimos, etcétera, 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 ¿no? Prepper y, Liliana antes. Liliana Etris y Prepper García. Prepper García, bien. Liliana. Vuelvo a atravesar, digamos, el discurso de los que hablaron recién, tengo muy fijada las categorías que nos enseñan África, como en el caso de Fanon. Insisto en esto porque Fanon fue psiquiatra de África, estuvo en Argelia, ligado a los movimientos de liberación nacional también, totalmente, digamos, con una ideología de liberación, pero insisto en las categorías que él marca desde la subjetividad, que es el tema de estar, digamos, como humano, caracterizado como humano en un estado, como subhumano, porque el humano va a tener derechos que sea como sea, si sea reprimido, va a ir a buscar a un abogado y va a tener leyes que lo protegen, pero el subhumano y los inhumanos no. Esos son considerados violentos y terroristas, y esos no van a tener posibilidad de nada. Y acá es donde se engancha el tema del narcotráfico, para que se forme un Estado paramilitar independientemente del Estado común, que es lo que pasó en Colombia, lo que va a pasar acá seguramente. Y a mí esto sí me preocupa, porque son categorías que nos enseñan cómo en otros países latinoamericanos han armado experimentalmente estos condicionamientos categoriales que son independientemente, digamos, de otros continentes, y que a nosotros nos ha servido para colonizar, no solamente subjetivamente, sino para sacarnos todo, hasta el aire, la tierra, el litio, el alma. Así somos considerados sin alma,
y primitivo, porque así nos colocaron en la etiqueta de tercer mundo, y por eso Dussel habla del frente de los oprimidos, porque justamente si no tomamos la categoría de que nosotros estamos en el mundo siendo pisoteados por este imperialismo, sea yanqui o de Israel, me parece que le estamos pifiando. Esto es lo que yo me parece que es fundamental. Por eso dice, pero ¿cuál es lo fundamental? La historia, porque ahí nos dice qué es lo que nosotros tenemos como, digamos, obstáculo epistemológico para poder analizar la subjetividad también, ¿no? Sí. Eso es lo que se me ocurrió. Pero ahí viene ese aparato, el aparato de Estado tiene el mercado, las armas y las drogas. Esas son las tecnologías del aparato de Estado. Claro. Ahora, una cosita, ya que tomaste a Fanon, y me parece muy interesante, una cuestión, si mal lo vimos a Fanon también hace como un año y pico atrás, Fanon planteaba, o veía, o describía, que el pueblo oprimido, ¿no? Descargaba sus intensidades a nivel de sus ritos religiosos, ¿no? Con bailes, que se cansaban, y ahí estaba, ¿no? Y hubo un punto de inflexión cuando lograron entender, en un proceso por supuesto, lograron entender y hacer una transferencia de esas intensidades que circulaban en sí misma a través de la religión para pasar al colectivo y hacer la lectura colectiva de la opresión, y ahí cambió la cosa. Entonces volvemos al inconsciente, cómo atrapa, ¿no? Y que de pronto salir de esa maraña es complicado. Pero muy bueno, Lili, me hiciste acordar esa cuestión. Bueno, Prepper García. Ahí está, a ver. A lo mejor tiene otro nombre y por a veces aparece con otro nombre. Bueno, ahí está. Ahí apareció. Hola, buenas, de Panamá, saludos, ¿no? Panamá. Es para decirle que yo traté de meter mi nombre en el WhatsApp y no puedo, porque solamente los administradores pueden enviar mensajes. No, pero mándenme al privado, mándenme en lo posible, agréguenme como amigo, como qué sé yo. ¿Cuál es el privado? No, el que tengo de los grupos de WhatsApp, el administrador, ese es mi teléfono privado también. Mándenme ahí, agréguenme y mándenme que estuve en el grupo, así los agendo por el nombre, ¿no? Bueno, bien. Bien, gracias. Bueno. ¿Quién más? Juan, no sé si Juan se me pierde. Juan José quiere hablar. Sí. Juan. Se fue. Quedó el nombre nomás. Hola. Ahí está. Mientras mándenme, porque me están mandando, yo no los puedo agendar ahora, mándenme, agréguenme como amigo ahí del WhatsApp, agéndenme del WhatsApp y me mandan el nombre. Es sencillo. Bueno, estoy como administrador del grupo. Listo, Juan. Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, yo creo que es fundamental, que lo había planteado en la otra intervención, y apoyando la línea de Liliana, por ejemplo, que nosotros tenemos que pensar desde diversos autores, pero con las categorías de América Latina. O sea, nosotros tenemos que pensar desde América Latina. Y fundamentalmente, como vos planteabas, Roberto, decir, ¿desde dónde viene la construcción de subjetividad? ¿Desde dónde viene? Bueno, desde la experiencia de los oprimidos. Por ejemplo, la experiencia de los oprimidos. Estábamos hablando recién de la cuestión de la organización, digamos, rizomática, armamentística del narcotráfico, ¿cierto? Pero también hay otra construcción de subjetividad desde los oprimidos, que es el ataque permanente a la propiedad privada, entre comillas. ¿Qué sería el ataque permanente? Sería el robo permanente, que es noticia todos los días y permanente. Ahí hay una organización, digamos, sin conexión, sin
¿cómo se puede explicar? A ver, hay un emergente de rebelión, de subjetividades que están colonizadas, pero también están oprimidas, fuertemente oprimidas, y hay una especie de explosión a través del ataque a la propiedad privada y también de creación de espacios donde se diviertan, donde bailan, donde confluyen todas esas subjetividades. Ahora, ¿cómo se canaliza, cómo se organiza una cuestión así? Eso hay en el entremedio. Nosotros analizamos los movimientos que son todos hegemónicos. Hoy el 8M, bueno, es un movimiento hegemónico. La organización de la CGT, movimiento hegemónico. Pero nosotros no estamos analizando, o sea, no estamos yéndonos a profundizar allá abajo a esa construcción subjetiva del oprimido. Realmente el que está afuera. Pero Juan José, el 8M no es hegemónico, es minoritario. Aunque sea una gran cantidad, es un devenir minoritario. Yo no veo dónde están las mujeres indígenas ahí. ¿Dónde están las negras? Algo hay, faltaría más, pero algo hay, aparte algo fuerte. Ponemos a mirar Instagram. No, está bien, no importa. Está bien, yo no quiero centralizarme en esto, específicamente. Me parece que nosotros tenemos, como decía Roberto, ¿desde dónde viene? Bueno, yo veo que hay un emergente de hace muchos años, ahí, en el ataque a la propiedad privada, que está ahí, está. El Estado combate eso, pero no combate lo otro. O sea, sale a combatir fuertemente a esas subjetividades que están colonizadas y oprimidas, pero no combate lo que es funcional, que es el narcotráfico, por ejemplo. A eso también. O sea, pensar desde otro lado. Solo tenemos que pensar desde afuera, desde la periferia, absolutamente, tomando todos los autores, pero desde la periferia. Y esta es una parte de la periferia. Bien, perdón que interrumpa, estoy recibiendo en el WhatsApp con alegría los mensajes con los nombres de los que están participando. Faltan varios, en este momento somos 57 personas, así que algunos tengo los nombres, bueno, los que puedan, o en cualquier momento, no es necesario que lo hagan ahora. Bien, estamos en la política. Bueno, ya que estamos con el tema de lo femenino, el tema de las campesinas también, sí, había campesinas, bueno, había indígenas, sí, Moira sí. Millán, hay Sí, mucha sí. gente que participa. Hay Bien. transexuales, hay muchas travestis. Bueno, el otro tema que está ligado, por supuesto, todo articulado, que quería plantearle, si nos está yendo el tema, me han dicho que tenemos que hacer los encuentros más cortos, porque siempre duran 2 horas, 2 horas y cuarto, quedamos extenuados, la gente por ahí se va, viene, bueno, así que vamos a tratar de hacerlo 1 hora y media, así que, bueno, ya no tenemos para ya lo vamos a sobrepasar de nuevo. Pero les decía, por ejemplo, el tema colonial, ¿no? Yo lo había pensado, no sé qué le parece, lo tiro ahí, ¿no es cierto?, a la mesa, es intuitivo, lo había tomado desde el punto de vista histórico, como decía muy bien Liliana, cómo se fue constituyendo el orden de lo uno, de lo centralizado y el vínculo con lo múltiple, ¿no? Que es un concepto rizomático, múltiple, ¿no? Entonces, pensaba en los pueblos originarios como aquella multiplicidad, bueno, ha habido un genocidio, pero más allá, digo, también a posteriori, todos los procesos que han sido de taponar, de transformar, de someter, etcétera, etcétera, hasta nuestros días, esta cuestión. No sé qué les parece, si se puede pensar, digo, para que traigamos los fenómenos coloniales y cómo estamos colonizados actualmente, no como una cuestión ya pasó, como un hecho histórico pasado, no, estamos ahora repitiendo todas estas cuestiones desde nuestras propias identidades jodidas, que también somos por ahí excluyentes, por diversas cuestiones, ¿no? Estéticas, de color, nuestra forma de organizarnos políticamente y nuestras formas de protestar incluso están colonizadas y son funcionales al sistema colonial. O sea que también tenemos que pensar otras maneras, otros enfoques, otras organizaciones. O sea,
producir líneas de fuga, no sé por dónde ahora, pero sé que esto es funcional. Todo lo que se ha hecho, incluso el 8M, es funcional. Sigue siendo funcional a un modelo colonial. Y fíjense, ¿por dónde nosotros tenemos que trabajar? ¿Por dónde deberíamos empezar a pensar líneas de fuga reales y concretas, cierto? Exacto. Y fíjense que lo trae Ramón Rofoguel, trae esto de el laboratorio experimental que fue la colonización, pero previamente también hubo un laboratorio previo, ¿no es cierto? Que fue, bueno, pero tenemos ahí la composición de laboratorios de dominación. Eso no es otra cosa que lo jerárquico, ¿no? Que lo centralizado, que lo estructural, ¿no? Es decir, el que está arriba, el colonizador, no puede estar abajo, el que está abajo no puede estar arriba. Más allá de los mestizajes que hacían los colonizadores para capturar algunas juventudes, para llevarlas a Europa, hacerlas como intelectuales, para ser mediadores, pero siempre van a ser subhumanos en la categoría colonial, ¿no? Claro, pero ahí está la lógica moderna del binario, que en América, en la Via Yala, esos binarios no eran los dos polos, había variaciones. En los guayaquíes tenían el cesto y el arco, no había división de cuerpos de masculinos y femeninos, y los patriarcados, hay muchas discusiones, pero siempre si existió patriarcado, están la idea de los patriarcados de baja intensidad, cuando también están los que dicen que no existía el patriarcado, al menos el de la cristiandad. Entonces, bueno, hay muchas diferencias entre las culturas. Han pedido la palabra, ¿vale? Sí, no sé si Armando, Liliana y Mirta. Mirta, Bruno. No sé en qué orden, la pareja que está primero en el orden, no sé cuál es. Bueno, yo levanté la mano primero. Voy a hacer un comentario. El macho, el hombre. El macho primero. Está bien, estaba primero, Armando, estuve esperando hace rato, sí. La colonización es múltiple, así como el rizoma se manifiesta de diferentes maneras. Yo me he dado cuenta aquí en México, por ejemplo, que en Chiapas ahorita están muy metidos en el narcotráfico, comprando conciencias, montando una rosticidad nueva, con significados nuevos acerca del dinero. Al final del día la necesidad hace que la gente tenga que buscar la forma de sobrevivir. Hay mucha pobreza en los pueblos originarios. Entonces compran las conciencias de las personas a través del dinero. Es una forma de colonización, independientemente de lo que nos decía Ramón, la otra cuestión teológica, cómo los grupos fundamentalistas están en todos lados, desde Norteamérica, subsidiando, les dan todo, hasta casa, les dan dinero con tal de comprar sus conciencias y hacer una ideología religiosa. Entonces es otra forma de colonización. Tenemos la relación que existe entre el narcotráfico y el sistema financiero. Nos hemos enterado de cuántas formas de lavar dinero tienen las empresas transnacionales a través del dinero. También la utilización colonial que hace el imperio con respecto a utilizar el narcotráfico como una forma de dominación, lo que pasó en Nicaragua con los contras, financiar guerras con la cuestión esta de Irán-Contras. Entonces, las formas de colonización, independientemente de la plusvalía que le sacan a los trabajadores, ahora en México están dándose un nuevo fenómeno que se llama nearshoring, que es la relación que pierden de amigos entre China y Estados Unidos, ahora se ha convertido en una pesadilla para ellos. Entonces están trayéndose las fábricas de China para México. En ese nuevo nearshoring lo que va a pasar es que le van a pagar menos a la gente, porque al final del día lo que busca el capitalismo es la acumulación del capital, y eso es obvio que a ellos les conviene más por la cercanía con Estados Unidos. Entonces ahí tenemos otra forma de colonización, y así sucede en muchas partes del mundo. Si no es el petróleo, es la droga, y hay nuevas formas de colonización múltiples y rizomáticas. Y aparte, Armando, esto también lo traía Ramón, el tema de lo femenino, ¿no? En esta estructura de colonización, cómo también están colonizadas en el propio espacio europeo las propias mujeres, y la doble colonización que padecen en los pueblos periféricos, la mujer, ¿no?
Bien, ahora le paso la palabra a Liliana, pero antes paso el chivo. Le digo, el lunes 25 de marzo, la revolución al revés de David Graeber. El lunes 8 tenemos como invitada, 8 de abril, como invitada a Karina Ochoa. Les recomiendo, muy potente, muy interesante, Feminismo decolonial. Después el lunes 22 de abril, Máquinas de Guerra de 1000 mesetas. Volvemos al capítulo de Máquinas de Guerra de 1000 mesetas, digo, porque es la máquina de guerra, ¿no? Y el lunes 6 de mayo, Enrique Dussel, Liberación Latinoamericana. Este es el programa. Listo. Pasé el chivo, Liliana. Antes de la colonización no había una categorización de hombres y mujeres en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Digo porque a raíz de esta construcción que se hace, también se construye un imbricado, digamos, todo junto entre la cristiandad, el sexismo, las formas de explotación, y como ordenador, y 17 cosas más que Ramón Grossfogel hace, digamos, categoriza, ¿no? 17 que se dan simultáneamente, y me parece como ordenador, que él mucho lo nombra como ordenador necesario, el racismo. Y el racismo nos ha afectado a mujeres, entre comillas, como también a afrodescendientes, a pueblos originarios, y el lugar de experimentación fue primero Jujuy. Por eso Milagros Sala sigue presa y seguirá presa, no sé hasta cuándo, porque evidentemente es como un cuerpo social donde nos ponen, vamos a hacer esto, esta cuestión del miedo, ¿no? De meter miedo, de tapar la boca de los pueblos originarios y de todas estas cosas, estas cuestiones que surgen en un país colonizado como el nuestro, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Quería decir algo en relación, digamos, al desmontaje categorial que pronuncia Dussel, en relación a que en el 69, en el segundo congreso que se hace de filosofía o de, no me acuerdo bien, porque era de teología de la liberación, después filosofía de la liberación, y después ética de la liberación, que es lo último, digamos, lo más grande que hay en relación a dar explicaciones relacionados a los movimientos sociales y a la política como eje, ¿no? Y me resulta muy interesante analizarlo desde este lugar porque, por ejemplo, sería mucho más eficaz ver un campo de problemáticas, por ejemplo, qué pasa con el hambre en Argentina, y verlo desde distintas disciplinas, y no como nos dice Europa que tenemos que hacer, dividir por disciplinas, y cada disciplina ver cualquier pavada y en relación a lo que pasa en el mundo, cuando en realidad acá se necesita resolver urgente qué pasa con los chicos que se mueren de hambre, por ejemplo, ¿no? Como tantas otras cosas. Un campo de problemática donde cada uno va aportando desde el saber que conoce, ¿no? Nada más quería decir esto. Bárbaro. Mirta. Sí, primero voy a aclarar desde dónde hablo. Yo vivo en La Plata y estudié en La Plata, soy de Los Toldos, donde hay una comunidad indígena muy grande. Me crié ahí en Los Toldos y tengo 40, yo diría que 50 años de administración pública. Por eso que cada vez que hablan de Estado, a mí se me prenden todas las luces. Ahora estoy jubilada, pero sigo trabajando en el Estado de la provincia. Y bueno, todo esto me ha marcado muy fuertemente. Entonces, cada vez que hablamos, ya he mencionado varias veces la palabra Estado. Hemos escuchado consignas como el Estado responsable, no acá, en general digo. El Estado responsable, el Estado se beneficia con el narcotráfico es funcional al Estado. No, ¿de qué Estado estamos hablando? ¿Qué es el Estado? No hay un señor Estado que decida. Hay personas, intereses, grupos que manejan la institucionalidad que viene siendo el Estado, que se refleja en los gobiernos. En los gobiernos, ya sea ejecutivo, legislativo, judicial. No es lo mismo el Estado de hace, no sé,
10 años, llamando al Estado, gobernado por un gobierno popular, que el Estado gobernado por una persona que está casi desquiciada en uno de sus 3 poderes fundamentales. Entonces, me parece que darle una vueltita a qué queremos decir cuando hablamos del Estado. Porque en algún sentido, la sociedad también es parte del Estado. Es decir, nosotros somos parte de este entramado que significa vivir en un determinado territorio, darnos una forma de organización y tenemos formas de participación también. ¿Y quiénes tuercen los destinos de los estados? Y los pueblos tuercen los destinos de los estados. Esto acá y en cualquier lado. Claro. Por eso me parece que el estado del que se habla es el Estado moderno. Claro, pero ahí Mirta, perdón. Acá y ahora. ¿Qué es el Estado? Porque cuando hablamos del Estado, de narcotráfico, es funcional al Estado, yo pienso, por ejemplo, no sé, si en Cuba el narcotráfico le es funcional al Estado, ahí no entra el narcotráfico, no hay narcotráfico en Cuba. Claro. Ha intentado 1000 veces entrar por los intersticios, pero digo como para pensarlo, lo mismo que ¿a quién le es funcional el narcotráfico? Al neoliberalismo, a esta... No, pero son estados burgueses, son estados comunales. Pero, perdón, Mirta, para que dialoguemos, Mirta, me parece bárbaro, porque cuando tenemos Greira. Es uno de los... A ver. Para termino con esto. Adhiero a una pregunta que se hace por ahí, alguien que ya se me fue, ay, qué lástima. No importa. Bueno. Que ya se me fue, pero el tema de si no pensamos en la demanda. Cuando pensamos en el narcotráfico, pensemos también en la demanda y por qué hay tanta demanda. Y cuándo se relaciona con la Mirta, dialoguemos, así podemos ir pensando. Ay, me extiendo, perdón. Claro, porque si no hacemos monólogos. No está mal, digo, para que podamos ir pensando juntos, hacemos hilos de diálogo. A mí particularmente otro elemento que me parece sumamente importante para pensar el tema del Estado, ¿no? Creo particularmente, habría que pensar, bueno, en este momento estoy más ligado o más cercano a los anarquistas cuando cuestionan el Estado, ¿no? Me parece a mí que el Estado es jerárquico, es vertical, es imposición, por supuesto que ahora, obviamente, primero que el estado de bienestar ya no existe más, pero evidentemente para la política por venir, porque acá no es solamente en nuestra política actual, que obviamente tenemos que exigir que el Estado aparezca, bueno, obviamente, ¿no es cierto? Pero en un proceso, si nosotros estamos en contra de elementos como lo jerárquico, lo representativo, etcétera, tenemos que encontrar otro modelo que nos saque, porque fíjese, en Argentina nosotros no podemos participar o hablar o modificar políticamente lo que está dado, porque son los representantes los que tienen que actuar por nosotros. Nosotros estamos inhibidos. Fíjense que seguimos sosteniendo ese tipo de cosas. Que se vayan todos 2001, que no queden uno solo, quedaron todos. Porque son profesionales, por supuesto que no son todos iguales, obviamente, pero yo estoy hablando de la estructura, más allá del lugar que ocupe cada uno. Me parece, es para pensar, vamos a hacer algún casualmente, un conversatorio específicamente para pensar la cuestión del Estado, ¿no? Para mí, no podemos nosotros estar, estamos hablando en general, ¿no? Para pensar políticamente solamente cuando nos toque ir a votar, ¿no? Y que votamos para un lado, después votamos para otro lado. Entonces, pero ese es el Estado, esa es la constitución de la composición jerárquica de los representantes que hacen en sus escritorios lo que quieren, no solamente que hacen lo que quieren, sino negocian con los poderes externos, porque cada vez tiene menos poder el Estado. Simplemente es un eslabón, ¿no es cierto? Bien. ¿Puedo decir algo? Sí. En relación a lo que vos decís y a lo que dice también Mirta, nosotros tuvimos acá en la Comuna 3
una experiencia muy interesante en relación a cuando fue la pandemia, porque cuando fue la pandemia, por un lado el Estado Nacional estaba con la onda vacunas, y por el otro lado nosotros formamos una comisión de salud con 15 organizaciones, cada comuna tenía organizaciones de base, vecinos, digamos, ¿no? En donde empezábamos a ayudarnos entre nosotros con barbijo, había muchas mujeres viudas que les llevábamos la comida, arroz, es decir, en bandejitas, es decir, todo esto se dio sin el Estado Nacional. Es decir, a mí me parece que lo que habría que articular son estas dos ideas. El Estado Nacional, no este Estado que hay ahora, ¿no? Porque por supuesto, digamos, no quieren el Estado, digo, el Estado Nacional con el Estado comunal, formar el Estado comunal y confluir, como en el caso de la única experiencia que hay muy interesante en Venezuela, donde hicieron en Cuba también, una especie de relación, de articulación que es fabulosa. Realmente se conoce muy poco la experiencia que se tiene en salud en estos dos lugares. Inclusive hacen hospitales internacionales gratuitos, con operaciones y todo. A mí estas cosas, digamos, que se desconocen, me resultan muy interesantes. Está muy bueno eso que tú dices, habría que investigarlo. Primero, que dudo mucho que el Estado delegue, que suelte el poder. Por eso me parece maravilloso lo de los zapatistas, que de pronto al tomar el poder como ejército, ¿no? como ocupación del ejército, de la ocupación del territorio, luego, y por supuesto eran ellos los que manejaban a la manera de un Estado interno, digamos, jerárquico, luego dijeron que no podían ser ellos, que se tenían que bajar, y ahí apareció el mandar obedeciendo, ¿no? Y pasaron que sean los caracoles, bueno, toda una serie de cuestiones comunales maravillosas. Entonces, no me parece que el Estado y sus funcionarios, mientras estén en el Estado, difícilmente suelten, pero está ahí. Lo importante me parece que el Estado separado del pueblo no tiene que estar. Lo que pasa es que estructuralmente está así, ¿no? Y las carreras de lo político está para, como tú dices, de las universidades que se dividen en disciplinas para gobernar, para hacer disciplinas todas separadas, ¿no? Y en cada universidad a la vez dividida en subdivisiones y así, después las titulaciones, etcétera, etcétera. Lo mismo también el Estado está corrompido, fundamentalmente en estos tiempos, donde no tiene poder directamente, menos en los países periféricos, donde venden las tierras, todo lo que sabemos, los grandes monopolios, las grandes empresas. Pero bueno. Hay una cosa, si puedo agregar, sí, que decía Liliana, cómo en la pandemia pudieron solucionar esos problemas urgentes. Está la idea de que los gobernantes que son elegidos saben y que el pueblo, los pobladores no saben. Los pobladores saben. Y yo creo que esos saberes son importantes de respetar y de asumir. Los pobladores sabemos. Claro, pero Liliana, si ustedes ven que muchos grupos, he participado en algunos grupitos de izquierda, grupos como ¿no es cierto?, que se juntan de izquierda, teóricamente vanguardia, entre comillas. La vanguardia. Sí, entre comillas. Vos le hablas de esto y no entiendo. No entiende lo chino, lo comunal. De buscar una alternativa al Estado jerárquico, monopólico, es como le hablas en Chile, pero no se entiende. El error es nuestro porque hay un vocabulario que solamente nosotros entendemos, todavía no supimos, digo, para hacer autocrítica. En el pensamiento crítico, nosotros tenemos que buscar otras formas de comunicarnos con el pueblo, con el campo popular, me parece. Y por otro lado, el tema del Estado tiene que ver con un Estado participativo y no representativo. Porque acá no hay, nunca lo hubo tampoco. El Estado representativo de elegir cada 4 años, eso no va a hacer nunca. Totalmente. Hasta que no cambie eso es medio difícil, porque aparte tenemos el desarrollo del capitalismo y el neoliberalismo con lo tecnológico, cómo captura la subjetividad de chicos, es impresionante, no se puede hablar ya en ningún espacio
porque viste, o te clasifican y te ubican en determinado lugar y te cercenan, ¿no? Pero bueno. Aparte, esto da para que en otro conversatorio, Roberto, no sé qué les parece, podamos retomar lo que dejó Ramón dando vueltas, el tema de todos estos fracasos de las vanguardias. Sí. Y de la necesidad de estos modelos participativos, ¿no es cierto? Que son estos que se están dando ahora con los zapatistas, con otras democracias, pero que son democracias más directas y participativas. Hay experiencias del pueblo kurdo, que aunque hay algunos cantones que no lo son, pero otros que sí. Entonces me parece que todo esto da para que sigamos hablando y tomemos parte de lo que aportan los anarquismos, parte de lo que aporta la nueva izquierda, que toma la democracia directa, ¿no? Sí. La Karina Ochoa estuvo muy ligada al zapatismo. Claro. Ahí claro. Sí. La vamos a aprovechar muchísimo, Karina. Claro, aprovecharla mucho. Bueno, claro. y se viene, esperemos, de nuevo a Ramón, esperemos que pueda hacer un pequeño seminario, o bueno, si no, algún encuentro más. Así que también lo vamos a tener ahí, seguro. Bueno, este espacio también intenta, con todas las limitaciones que tiene este espacio, pero intenta ser un espacio vital, micropolítico, que todos saben. Y que de pronto no jerárquico, entre comillas, porque bueno, alguna orden de administración tiene que haber, pero bueno, y sobre todo potenciar las subjetividades individuales, colectivas, y que bueno, podamos seguir adelante y poder sostener este espacio. Llevamos ya 2 años, vamos a ver, y bueno, y goza de buena salud por el momento. Así que mándenme, bueno, ya tenemos que ir cerrando, no sé si queda aire para hablar, no hay ningún problema, nosotros nos estiramos muchísimo, pero síganme mandando, ya me han mandado varios con sus nombres a mi WhatsApp personal, que el de la administración de los grupos. Mándenme ahí el nombre para ya darle identidad, entre comillas, mala palabra, pero bueno, singularidad, si ustedes quieren, a cada uno de los que están, porque yo si no tengo solamente el número telefónico. ¿En tu WhatsApp? Sí, no, yo ya te tengo, vos, ya te tengo con el nombre. Son las personas que tengo en los grupos, que tengo solamente el teléfono y después no lo puedo ubicar. ¿Me entiendes? Los que participan. Yo a vos te tengo ya agendada. Entonces así los agendo y ya sé que han participado y bueno. O por lo menos hay que leer todo lo que quedó en el chat escrito, que es muchísimo. Claro. Disculpen, bueno, si no le hemos dado una dinámica. Bueno, pero vamos, en algún momento aprenderemos a hacerlo más dinámico. Bueno, ¿alguien más que quiera expresar? Si quiere hacer alguna evaluación. Es un conversatorio rizomático Sí. Vamos a tener el corte de rizoma para cerrarlo, porque si no lo cerramos. Ezequiel, ¿cómo? Sí, que es la primera vez que participo y celebro mucho esta pragmática. Es una especie de esquizoanálisis también, donde las voces son polifónicas, donde van entretejiendo algo, se territorializa, se desterritorializa y todo lo que es conceptual y teórico se hace práctico. Me parece muy importante eso. Para mí es como tomar muchas notas y me voy con otra ímpetu, con otra fuerza a los textos. Así que les agradezco mucho a todos. Muchas gracias, Ezequiel, te esperamos en la próxima. Va a ser grabado, está grabándose, esperemos que salga bien. ¿Alguna otra evaluación? ¿Cómo que les pareció el encuentro? A ver, ¿alguien que pueda decir algo del encuentro? Jorge Viterbo Enrique dice: algo grande se está gestando, lo percibo como un movimiento revolucionario, y ahí se borró, lo percibo como movimiento revolucionario en un futuro inmediato. Bien. Bueno, qué lindo lo que dice. Bien. ¿Alguien más? Andrés. Hola, buenas noches. Quisiera mencionar que pues estaba otras bambalinas escuchando todo el desarrollo del conversatorio. Me pareció importante primero la polifonía de las voces. Creo que la polifonía de las voces nos sienta territorialmente en un espacio, el cual ya sabemos cuál es, Latinoamérica, y que de alguna manera también construye y nos lleva
pensarnos una realidad distinta para los territorios que cada uno de nosotros habitamos, tanto como cuerpo, como los territorios que ya son regiones o de alguna manera determinarlo como naciones. Pues me pareció muy importante cada uno de los aportes que se han venido haciendo y creo que pues bajo este encuentro se han dilucidado algunas luces o se han tejido algunos hilos que nos van a llevar de pronto a hacer del encuentro que estamos tratando de proponer desde el mismo espacio pues una configuración distinta, no solamente para nuestros estados-nación, sino para nuestras subjetividades o individualidades que de alguna manera pues hacen y desencadenan en procesos afuera, en nuestros territorios, en los espacios donde estemos, académicos, no sé, psicológicos, en cada uno de esos espacios se empiezan a tejer nuevas esperanzas y de alguna manera creo que también pues eso lleva rizomáticamente a generar nuevas polifonías en los entornos donde nos encontremos. Entonces pues agradezco el espacio, agradezco cada una de las voces que hoy estuvo presente y pues esperamos volverlos a seguir teniendo allí para que sigamos construyendo. Bueno, Andrés tiene la particularidad que participa en casi todos los encuentros, forma parte del foro micropolítico Aviala, que es la parte administrativa del espacio, y él siempre va en los colectivos, porque allá en Colombia tienen, ¿cómo se llaman, Andrés, los buses? ¿Cómo es? Mal denominado dice Transmilenio. Transmilenio, tiene como 2 horas de viaje más o menos en el Transmilenio y siempre se conecta mientras va viajando. Más rizomático que eso, más devenir que eso no existe. Así que, Marina, ¿estás muteada, Marina? Perdón. Que agradezco que el espacio vaya creciendo en la multiplicidad de voces y de sentires, y me parece algo importante que también cuando hablaban de Estado, yo quiero como rever las palabras, ¿no? De a poco empezar a rever el sentido de las palabras, porque somos política, Estado, comunidad, patria, y me parece que hay que revisionar el lenguaje, porque el sentido primigenio cambió, se modificó, es otra era y tenemos que volver a acuñar sentidos diferentes. Vamos a ver a eso en el próximo. Sí. Pero el lenguaje es un caballito de Troya ahí, ¿no? Que nos invade. Bueno, no sé, ¿no hay alguna otra evaluación que quieran hacer? Si no, cerramos, como quieran. Bueno, se han mantenido 44 personas, muchísimo. Ya estamos yendo casi casi ya 2 horas, faltan 9 minutos. Bueno, yo les agradezco inmensamente. Así que nos vemos en la próxima. Yo voy a subir después el cronograma de actividades. Bueno, lo hacemos, el espacio lo constituimos entre todos. Así que bueno, un abrazo inmenso y nos vemos en la próxima. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gusto el espacio, chao. Un gusto verles. Gracias. Nos vemos. Un abrazo para todos y todes. Cierro.